Hola a todos, bienvenidos al webinar de viaje gastronómico por Japón con Japonismo. Soy Natalia Mazarredo, asesora de la sección de cultura del Consulado General del Japón en Barcelona. Esta es la primera actividad que realizamos desde el Consulado General a través de Facebook Live y estamos muy contentos de que sea con un tema tan delicioso como son las especialidades gastronómicas de Japón y también de que sea con japonismo. Muchas gracias a Laura y a Luis por aceptar estar aquí hoy con nosotros. Y gracias también a todos los que estáis viéndolo en directo. Como esta es nuestra primera actividad a través del Facebook Live, os agradeceremos que seáis comprensivos con el tema técnico. Estamos aún desarrollando un poquito todo el proyecto, entonces por favor tener en cuenta que estamos empezando. Mientras la gente se va conectando, voy a comentar un poquito cómo se desarrollará este webinar. El webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. Durante la primera parte, Laura y Luis nos van a llevar a conocer los rincones de Japón y sus especialidades gastronómicas. Y luego habrá un momento un momento largo para preguntas del público. Por eso, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, ponedlo en el apartado de comentarios de la derecha del Facebook Live. También si tenéis cualquier opinión, cualquier comentario, por favor, ponerlo allí. Cuando Laura y Luis terminen su exposición, nosotros vamos a trasladarles las preguntas que hayáis puesto allí en la parte de los comentarios. También nos gustaría pediros que tras el webinar rellenéis una encuesta. El link a la encuesta lo pondremos aquí también en los comentarios. Lo volveremos a recordar al finalizar toda la actividad entera. Para nosotros es muy importante porque queremos saber si os ha gustado y también para poder continuar haciendo este tipo de actividades. Aprovecho también para animaros a seguiros en nuestras redes sociales, en Facebook y también en Twitter, y tanto para saber sobre futuras actividades como para tener información de todo tipo sobre cultura japonesa y sobre Japón. Pues para empezar, el cónsul general del Japón en Barcelona, el señor Yasushi Sato, ha preparado unas palabras de bienvenida que nos gustaría compartir con todos vosotros. Bienvenidos todos a nuestro webinar de viaje gastronómico por Japón con Japonismo. Hoy Laura Tomás y Luis Rodríguez van a hablar sobre distintas comidas regionales de mi país, Japón. España y Japón tienen en común esa variedad gastronómica. El punto común de los dos países es que España y Japón tienen diversas geografías y también tienen marcadas las estaciones, las 4 estaciones. Cuando los japoneses planean un viaje en el interior del Japón, hay 2 cosas que son muy importantes para los japoneses. Una es el agua termal y la otra es la comida. Yo quiero hablar un poco sobre mi experiencia gastronómica de España. En los años 80 vivía en la ciudad de Zaragoza y de ahí viajé a muchas partes de España. En Galicia me encontré con unos mariscos maravillosos y también la tarta de Santiago, que me encanta. Y en el País Vasco, merluza a la vasca con salsa verde, que es una maravilla también. Y en la costa mediterránea tenemos la paella y el arroz negro. Bueno, sobre todo a mí me gusta el arroz negro. No puedo dejar de hablar de Zaragoza. El ternasco asado o las chuletitas de ternasco, que ahora echo mucho de menos. Un día que vayáis a viajar a Japón, pues este webinar debería de servir mucho. Dejo las palabras a Laura Tomás y Luis Rodríguez de Japonismo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos ya a la parte central del webinar, aunque primero nos gustaría presentar a Japonismo, si bien quizá muchos de vosotros ya los conocéis. Japonismo es el proyecto de divulgación de turismo y cultura japonesa de Laura Tomás y de Luis Rodríguez. Laura Tomás es licenciada en Traducción e Interpretación con inglés y japonés por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado en Sociedad de Cultura de Asia Oriental y máster en Sociedad de Cultura de Asia Oriental por la Universidad Oberta de Cataluña. Estudió durante un año en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto y vivió en Osaka otro año, donde trabajó como profesora de español. Luis Rodríguez es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, con grado de máster y máster en China y Japón, Mundo Contemporáneo, por la Universidad Oberta de Cataluña. Luis ha trabajado en el mundo de las telecomunicaciones como especialista y divulgador en el sector de la comunicación, social media y marketing digital. Juntos, Laura y Luis crearon en 2006 la web Japonismo. Desde entonces se ha convertido en la web líder en español sobre Japón, con información muy completa, muy detallada y también accesible para todos. En 2018, El País los mencionó como el segundo blog de viajes más leído de España y el primero en un destino concreto. Y un año después, en 2019, el diario los volvió a situar como uno de los 20 blogs de viaje más influyentes en español. Están también en casi todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Discord, y desde hace unos años son miembros de la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa. También son ponentes en todo tipo de charlas y conferencias y cursos sobre Japón. Recientemente, además, han publicado el libro Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, y es por ello que pensamos que sería una muy buena idea que vinieran a compartir estas ideas de una ruta gastronómica por Japón. Entonces, yo ya no me alargo más porque aquí lo importante es lo que ellos nos van a contar, así que todo vuestro. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, gracias a todo el consulado y al cónsul general por su saludo. Nos ha encantado además, ¿no?, como estamos tan conectados al final, japoneses y españoles. ¿No? A nosotros nos encanta la gastronomía japonesa y a ellos les encanta la española, es maravilloso. Exacto. Así que vamos a compartir la pantalla para que veáis la presentación. Aquí estamos. Nos estáis viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues justo como estaba comentando Natalia, vamos a hacer un viaje un poquito de norte a sur por la gastronomía de Japón. Ahí está. Para nosotros, viajar implica gastronomía. No entendemos un viaje sin probar las delicias, especialmente locales, regionales y luego todos los platos que hay en el país. Sí, ¿no? sobre todo porque al final la gastronomía está muy pegada a las tradiciones de un lugar, ¿no? Entonces te permite conocer cómo se ha desarrollado esa ciudad, te permite hablar también con gente de allí que están orgullosos de su gastronomía, fomenta un poco la interacción social, ¿no? Y es algo que para nosotros en un viaje es precioso. Y Japón es el país perfecto para hacer este turismo gastronómico porque, muy de acuerdo con las palabras que ha comentado el cónsul, Japón tiene comida local, es decir, regional. Pásame la slide, por fin. Tiene comida estacional y tiene comida de festivales y de festividades, ¿no? Un poco justo lo que mencionaba el cónsul. Entonces, esto lo hace el país perfecto para disfrutar de este turismo gastronómico, porque no solo tenemos los platos más típicos japoneses, sino que también tenemos estos platos que solo podemos encontrar en algunas épocas del año, o platos o preparaciones típicas de festivales y luego platos muy típicos de un lugar concreto. Así que bueno, para no alargarnos demasiado y para dejaros tiempo suficiente para preguntas, vamos a empezar a hacer un recorrido, ¿no?, por el norte. Empezamos por Hokkaido. Tenemos que decir de antemano que hemos tenido que hacer un esfuerzo muy, muy grande para recortar esta charla, porque realmente hay tantos platos tan deliciosos en tantos lugares que podríamos estarnos aquí hasta mañana hablando de ello, ¿no? Pero queremos ser un poquito más sí, más nos hemos obligado a poner sí, como 3, 4 platos básicamente por región, porque si no esto podríamos estar aquí 4 horas hablando y... Entonces, Hokkaido, como sabéis, es la de las 4 islas principales de Japón, es la que está más al norte. Es una zona preciosa, tiene un montón de parques naturales, tiene también muchísimas aguas termales
y está muy bonita en cualquier época del año, ¿no? Aquí podéis ver unas cuantas fotos de Hakodate, de Sapporo, etcétera. Pero bueno, hay muchísimos lugares más en Sapporo, en Hokkaido, que merece la pena. Pero vamos a hablar de temas de comida. Y no se entiende Hokkaido sin hablar del ramen de miso típico de Sapporo, de la ciudad de Sapporo. En Japón les gusta mucho hacer listas, especialmente listas de las tres mejores cosas, y hay una lista de los 3 mejores ramen o los ramen más conocidos, más famosos, más apreciados por los japoneses, y el ramen de miso, el miso ramen de Sapporo, es uno de ellos. Es un ramen muy reconfortante. Aquí nos veis, estamos en el Festival de la Nieve de Sapporo en febrero, hay nieve, frío, y te tomas este ramen, es muy contundente, muy calentito y vamos, ya no tienes frío, ¿eh? Es fantástico. Y no os desconectéis porque evidentemente, si, como dice Laura, les gustan las listas de 3 elementos, vamos a contaros cuáles son los 3 mejores ramen. Exacto, luego este llegamos. Es el primero, vamos a ver. Este es el primero. Pero ¿qué más hay en Sapporo? Pues muchísimo marisco y muchísimo pescado fresco en los mercados de las ciudades. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene una gran riqueza natural en sus mares y evidentemente pues eso se nota. El cangrejo, por ejemplo, ya veis en la foto un tamaño impresionante, también el salmón, huevas de salmón, muchísimas cosas. O sea, podéis comer marisco y pescado a buen precio en Hokkaido maravillosamente. Lo bueno es que además una puntualización con el marisco es que muchos puestos del mercado tienen un lugar específico para que puedas comer o hay callejones específicos donde especialmente desayunar. Es muy típico desayunar un bol de arroz con marisco o pescado crudo por encima y eso te lo tomas pues eso, a las 8 de la mañana y tienes energía para todo el día. Luego, otro plato muy típico cuando pensamos en Hokkaido es el Jingisukan, que es curioso porque es una especie de barbacoa, pero en este caso es de cordero. Exacto. Y Jingisukan, aunque es un nombre que suena raro, viene de Gengis Khan, porque se supone que es lo que comían los mongoles. Exacto, se pensaba que el ejército mongol prefería la carne de cordero y además, si os fijáis, no se ve muy bien aquí en la foto, pero si os fijáis, lo que es la parrilla donde se hace la carne, tiene un poquito, se asemeja, es cóncava, sí. Exacto, es cóncava y se asemeja un poco al casco que llevaban los soldados mongoles. Y por supuesto con una cerveza Sapporo, que es la primera cerveza de Japón, que bueno, pues la fábrica central original estaba en la propia ciudad, que hoy es un museo maravilloso con un edificio de ladrillo rojo, que es una preciosidad. Más cosas, también en Hokkaido, calamares. Hakodate es quizá la capital de los calamares. Y aquí veis, por ejemplo, esto es el mercado central de Hakodate, y veis ahí que hay una piscina en el centro, pues es muy típico aquí pescar tu propio calamar y luego en el puestecito que está al lado te lo preparan y te lo sirven para que lo puedas comer en estas mesas que hay en el centro del mercado, ¿no? Es toda una experiencia. Exacto. Y fijaos si los calamares son populares en Hakodate, que la tapa de alcantarilla de la ciudad incluye 3 calamares, porque las tapas de alcantarilla en Japón son obras de arte. Cada ciudad tiene la suya propia y es una maravilla descubrirlas todas. Y luego también no puede faltar el melón de Hokkaido, del melón de tipo yubari. Es uno de los melones más caros del mundo, nos atreveríamos a decir, sí, ¿no? Hemos llegado a ver melones de este estilo a 10.000 yenes de precio, hasta con lacitos, porque al final se regalan, ¿no? La producción de estos melones es muy artesanal, se cuida muchísimo todo para que salgan perfectos y evidentemente pues tienen un precio muy, muy caro. Ya veis, tenemos que ir un poquito rápido porque si no, lo que decíamos, nos pasamos 4 horas, así que dejamos ya la isla de Hokkaido, que como veis, aparte del ramen de miso, es muy típico todo el marisco y el pescado, además de estos melones dulces maravillosos, y nos vamos ya a la zona de Tohoku, que es la zona norte de la isla principal de Japón. Aquí hay... es una zona que a veces los turistas no la visitan tanto, a pesar de que tiene buena conexión con tren bala con Tokio, por ejemplo, con lo cual es bastante conveniente y tiene algunos lugares tan maravillosos, ¿no? Os hemos puesto 3 ejemplos aquí, como Dewa Sansan, que es una ruta de gran espiritualidad por las montañas, la garganta de Akigaeri, con unas aguas de color turquesa
preciosas. Y luego, por ejemplo, Kakunodate, que es una de las ciudades con uno de los barrios de casas de samuráis mejor conservadas que hay en todo Japón. Y tenemos una de las especialidades, quizá cuando hablas de Tohoku está la ciudad de Morioka, y Morioka, cualquier japonés, si le hablas de Morioka, va a decir, ah, los fideos, ¿ah? Y es que hay 3 tipos de fideos en Morioka y es muy típico, hay muchísimos restaurantes solo especializados en uno de estos fideos, puede ser el wanko soba, el reiben o el jajamen. Como veis, hay algunos fideos que son más, este por ejemplo que veis en la foto, es un fideo frío, perfecto para el verano, pero luego, por ejemplo, el wanko soba se trata de fideo soba, pero es un poco divertido de comer porque se sirven unos cuenquitos muy pequeñitos, te van sirviendo una porción muy pequeña de soba y vas a ir comiendo sin parar todo el rato, van rellenando tu cuenquito con fideos, ¿no? Entonces se trata de ver quién consigue... No puedes decir que no quieres más fideos. La única manera de decir que no quieres más fideos es poner tu cuenco boca abajo. Mientras no lo pongas boca abajo, te lo van a seguir rellenando y tú vas a seguir comiendo. Son porciones que se comen de un solo bocado. Entonces es como divertido porque es una competición para ver quién es capaz de comer. Exacto, y de hecho hay restaurantes, ¿no?, que tienen sus placas y sus un poco murales de Exacto. los clientes que han tomado más platillos de estos, ¿no? Pero entonces Morioka, si estáis por Morioka, hay fideos sí o sí, especialmente uno de estos 3 fideos. Si estás en Sendai, por ejemplo, pues no puedes dejar de tomar el gyutan. Y a lo mejor alguno pregunta, ¿y qué es esto del gyutan? Es lengua de ternera. En el caso de Sendai es una delicia local, encontráis restaurantes por todos los lados y aunque podáis tener alguna reticencia a comerlo, está muy muy bueno. Además la hay también de Wagyu, con lo cual todavía es de más calidad. La hacen a la parrilla, ¿no?, acompañada con arroz, como podéis ver, y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, y eso que normalmente no somos tan fans de la lengua. Sí, yo he de reconocer que la lengua no es uno de los platos que, por ejemplo, aquí en España tomo con normalidad, de hecho no lo como nunca, pero en cambio cuando vamos a Japón, si estamos por la zona de Sendai especialmente, me gusta muchísimo, ¿no? Está hecha perfecto, sí, la parrilla, se sirve siempre con arroz, con sopa y es un plato delicioso. O sea, que iros apuntando las ideas que os vamos a dar muchísimas. Y pues eso, ser abiertos de mente, ¿no? Que si pensamos lengua y a lo mejor en general no os gusta mucho, no os preocupéis, probadla porque de verdad que os va a encantar y os vais a acordar de nosotros seguro. Y bueno, os habíamos prometido la lista de los 3 mejores ramen, ¿no? Vamos con el segundo, que está en la ciudad de Kitakata. En la foto, aunque no os lo creáis, debajo de toda esa carne de cerdo hay fideos de ramen, efectivamente, aunque no se vean. Son unos fideos además especiales, porque los fideos en general en el ramen son bastante lisos. En el caso de la ciudad de Kitakata son rizados y más gruesos, con lo cual absorben más caldo y están buenísimos. Más cositas. Bueno, dejamos ya Tohoku, nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero tenemos que ir avanzando y nos vamos ya a la zona de Tokio y toda la región de Kanto, que ya sabéis que es de todas esas prefecturas que están al lado de la ciudad de Tokio, ¿no?, que envuelven la ciudad de Tokio. Lugares como, por ejemplo, Hakone, que muchos turistas que viajan a Japón por primera vez visitan Hakone, luego está Tokio y hay muchos otros lugares, algunos menos conocidos, como por ejemplo el monte Nokogiri, que tenéis también la foto con un gran Buda en las montañas, que es una preciosidad. Exacto. Y bueno, ni que decir tiene que todas las fotos que estáis viendo en esta presentación, tanto de lugares como de comida, son todas hechas por nosotros a lo largo de muchos viajes. Pero bueno, hablamos de quizás el plato más tradicional o más propio de Tokio, ¿no? Tokio es una gran ciudad, podemos encontrar cualquier plato de cualquier región de Japón o incluso de muchos otros países, pero si hay un plato propio tokiota es el monjayaki. Eso es, el monjayaki. Es parecido a otro plato del que hablaremos en breve, porque sí, es uno de los platos más típicos, más conocidos de la gastronomía japonesa, que es el okonomiyaki. Y el monjayaki es algo parecido porque también es una mezcla de rellenos, ¿no?, de ingredientes, en este caso que se preparan en la parrilla con una base, una mezcla con dashi, con caldo dashi, ¿no? Es un poco más líquido que el okonomiyaki, pero es eso, lo podéis pedir de cualquier mezcla de ingredientes que queráis. Y está buenísimo porque además a medida que se va calentando la parrilla,
el líquido que está mezclado con los ingredientes se va caramelizando y bueno, es una delicia. Quizás no es visualmente lo más apetitoso del mundo, pero en serio, huele que alimentas. Además es un plato muy potente y es un plato bastante barato, sí, no es extremadamente caro. Y lo bueno, como muchos de estos platos de parrilla, es que se disfruta pues eso, en grupo, ¿no? En conjunto, en familia, con amigos. No hay nada mejor que estar delante de la parrilla con las espátulas. Esto se toma con unas espatulitas muy chiquititas y vas ahí tomando poquito a poco mientras estás charlando con el resto de comensales, ¿no? Es un ambiente muy agradable que además yo creo que suma a la experiencia de tomar monchayaki en Tokio. Así que de verdad, aunque visualmente... nos encanta este plato. Sí, y visualmente dices, no estoy muy convencido esto, a ver, es uno de los platos favoritos, yo creo, de japonismo. Estamos, además, toda la familia, estamos todos de acuerdo. Sin duda alguna. Pero bueno, en Tokio, por supuesto, también se come un sushi de calidad excepcional. Antes teníamos el mercado de Tsukiji, que era una de las lonjas de pescado la más importante del mundo. Ahora se ha trasladado a Toyosu, pero bueno, Tokio llega muy buen pescado y hay restaurantes de sushi para pocos comensales, como el de la foto, por ejemplo, en Ginza, con algunas piezas deliciosas, ¿no? Como el pulpo, la ventresca de atún, la sardina, bueno, de todo. Entonces, si queréis una experiencia especial con el sushi, buscad algún tipo de restaurante de estos y os va a fascinar. Es una experiencia total. Y de la misma forma que encontramos estas barras de sushi espectaculares, también es importante saber que en Tokio tiene la mayor concentración de estrellas Michelin, de restaurantes con estrella Michelin del mundo. Exacto, yo siempre lo digo que la ciudad de Tokio tiene en total más estrellas Michelin que toda España, ¿no? Esto ya dice algo acerca del Solo nivel... la ciudad de Tokio. Solo la ciudad de Tokio, ya dice algo del nivel gastronómico, ¿no? Entonces hay restaurantes que hacen cocina tradicional un poco reinventada, ¿no? Como arriba a la izquierda, otros cocina japonesa con técnica francesa, hay incluso restaurantes de ramen con una estrella Michelin, hay restaurantes de estilo español, como la foto del medio abajo, hay un montón de opciones para, si vais a Japón y queréis, no sé, una ocasión especial, un aniversario, un cumpleaños, una boda, ¿no? Una luna de miel, pues echadle un vistazo. Pero como decía Luis, tenemos ahí los extremos, esos ramen, eso también son restaurantes de estrella Michelin y en cambio el precio es un poquito más bajo que quizá otros restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, si os hace ilusión probar el que supuestamente son los mejores ramen o al menos ramen de estrella Michelin, pues los podéis probar en Tokio y encima a un precio bastante... A un precio muy razonable, exacto. Pero bueno, es que Tokio es el lugar ideal para probar de todo. En Tokio hay restaurantes de todo tipo de cocina y también de todo tipo de cocina local de Japón. Es decir, si por ejemplo no podéis ir a Morioka y os apetece probar los wanko soba, ¿no? Los fideos estos que decíamos, pues en Tokio hay un restaurante de wanko soba. De hecho, todos los platos que estamos mostrando en esta presentación y los que nos quedan, hay restaurantes especializados en esos platos en la ciudad de Tokio. Quizá en otras ciudades haya algunos que sean más específicos de una ciudad y no los encontréis, pero en Tokio vais a tener restaurantes de todos estos lugares sin tener que moveros del sitio. Con lo cual es perfecto. Exacto. Si no tenéis muchos días para hacer un itinerario muy largo, ¿no? Por Japón, que eso es, claro, es lo ideal, pero no es posible normalmente. Pues al menos que sepáis que en Tokio lo vais a disfrutar un montón. Efectivamente. Y bueno, ya que estamos muy cerquita de Tokio, esta Utsunomiya es una ciudad que muchos conocemos porque pasamos por ella de camino a Nikko, que es una de las excursiones más típicas de cuando vamos desde Tokio, ¿no? Si vamos a Nikko con el JR Pass, pararemos en Utsunomiya, seguramente con el tren bala o el Shinkansen. Pero es que en Utsunomiya, aparte de una escala para llegar a Nikko, hay esto que estáis viendo en la foto. Las empanadillas japonesas, las gyoza. Utsunomiya es una de las capitales de las gyoza y decimos capitales no así en vano, sino porque realmente todos los años el gobierno hace un estudio, una encuesta de consumo y mira qué ciudades son las que más se gastan, más consumen gyozas, específicamente gyozas. Pregunta por eso.
y desde hace muchísimos años Utsunomiya está a la cabeza con otra ciudad. Hay 2 ciudades que tienen un consumo de gyoza que deja empequeñecido al consumo del resto de ciudades, ¿no? Es Entonces, muy superior, ¿no?, al sí. resto de ciudades. Y estas 2 ciudades las tenemos aquí en la presentación. Una de ellas es Utsunomiya y la otra la veremos en breve. Luego, más cositas. Una experiencia que yo creo que no os podéis perder si vais a Japón es disfrutar de la cocina kaiseki en un ryokan de Hakone. Un ryokan es un alojamiento tradicional japonés, Exacto. el típico en el que duermes en un futón, encima en el suelo, ¿no?, de tatami. Y la cocina kaiseki es una cocina muy tradicional japonesa, es una cocina muy Es una visual. cocina además, eso, muy visual, muy estacional, ¿no? Que lo que comentaba también el cónsul general, donde los platos utilizan ingredientes que están justo en su mejor momento, en su momento más precioso además también, porque es eso, todo suma, ¿no? No es solo el sabor, no es solo el que esté en el momento justo, sino que también los ojos disfruten de lo que estamos a punto de comer. Y Hakone está a muy poco rato de Tokio, es un lugar ideal para pasar una noche, disfrutar de esa experiencia de alojarse en un hotel tradicional japonés, ponerte un yukata, ¿no?, un pijama Exacto. de estos, un kimono de y luego algodón bañarte típico, en el onsen. bañarte en las aguas termales, que también comentaba el señor cónsul, y disfrutar de una cena tradicional que es de esta cocina kaiseki. Entonces, si no tenéis mucho tiempo de viaje por Japón, esto desde luego nosotros lo recomendamos muchísimo porque se disfruta al máximo. Exacto. Y bueno, si os gusta el ramen, que seguro que sí, a nosotros también, en Yokohama tenemos un museo del ramen. Este museo del ramen además es muy curioso de ver porque simula un barrio, unas calles del Japón de hace unos cuantos años, ¿no?, de la era Showa, y tiene pequeños restaurantes que son sucursales de restaurantes reales de ramen repartidos por todo Japón. Entonces, estos restaurantes dicen, bueno, pues voy a llevar mi estilo de ramen al Museo del Ramen y así podéis probar pues unos 8 o 9 diferentes tipos de ramen de todo el país. Eso es, yo creo que lo importante aquí es recalcar que son sucursales de restaurantes reales. Entonces, hay un restaurante muy famoso en Sapporo, pues puede abrir una pequeña sucursal en el Museo del Ramen de Yokohama y así, si no puedes viajar a Sapporo para probar ese ramen de miso con el que comenzábamos esta presentación, pues lo pruebas en Yokohama. Exacto, lo probamos en el museo. Además, un truco, porque los restaurantes que hay en este Museo del Ramen ofrecen una ración más pequeña que normalmente no está en los restaurantes. De esta manera, pues puedes pedirte esta ración más pequeña, pruebas ese ramen y te vas luego al restaurante de al lado y sigues comiendo ramen, porque si te pides el cuenco grande, es posible que tras ese primer cuenco ya no te quepa nada más. Ya no puedas más, cierto. Bueno, seguimos avanzando, nos vamos a la costa del mar del Japón. Esta es una zona muy alargada que incluye unas 4 prefecturas, es la zona de Hokuriku. Mucha gente os va a sonar esta zona si os digo que aquí es donde se encuentra la ciudad de Kanazawa, que es uno de los grandes destinos turísticos de esta zona, ¿no? Sí, como por ejemplo uno de los barrios de geishas que veis en la foto, o uno de los 3 mejores jardines de Japón, que también existe una lista de estos 3 mejores jardines. O cerca de Toyama tenemos la garganta de Kurobe con el tren, que es el tren más lento de Japón. Hace un camino precioso, un antiguo tren minero, y podéis ver eso, pues el río, la garganta, la vegetación, bueno, es una maravilla. Pero en cuanto a comida, ¿qué se come por la región de Hokuriku, Laura? Bueno, primera parada, hay que ir, estamos en Kanazawa, hemos visto los barrios de geishas, el barrio de samuráis, el castillo, los jardines, etcétera, y nos vamos al mercado Omicho. El mercado tiene muchísimos años de historia, estamos hablando del 1700 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, se empezó aquí a poner los puestos del mercado y sigue hasta ahora. Hay decenas y decenas de puestos de comida, especialmente de pescado y marisco, pero también tenemos pues carnes y un montón de elaboraciones más, ¿no? Lo bueno es que es muy típico aquí, sí, que la gran mayoría de puestos tienen un rinconcito al lado donde la gente puede comer ciertos productos que tienen los puestos. Entonces, normalmente si estás alojado en un hotel no puedes ir a comprar unas ostras o un pescado y cocinártelo en el hotel, ¿no? Entonces,
sí que lo puedes comprar ahí y degustar allí mismo, ¿no? Entonces es fantástico para ir probando diferentes cosas. Exacto, y tiene opciones para todos los gustos, ¿no? Porque a veces si vais en un grupo, por ejemplo, ¿no? No a todos les gustan las mismas cosas, pues decir, bueno, pues mira, vamos al mercado de Omichó, quedamos a tal hora en este punto y cada uno que se busque lo que más le guste. Sí, o hasta ir juntos porque al final también. A lo mejor compras dos no sé, ostras, ¿no? Es poquito y vas probando de muchos puestos distintos. Luego hay una ciudad cerca de Niigata que se llama Murakami, como el famoso escritor, y es una ciudad que es la capital del salmón. Toda la ciudad realmente se mueve alrededor del salmón. De hecho, tienen hasta un museo del salmón. Exacto. Y aquí, naturalmente, es el mejor lugar en el que comer salmón. Hay un restaurante bueno, hay varios, pero hay uno de los más famosos en el casco histórico de Murakami, en el que tiene muchísimos platos distintos solo y exclusivamente de salmón. De hecho, tiene como varios menús de degustación y empieza por uno con solo 3 platos, 3 preparaciones diferentes de salmón, pero podéis sumar platos, va aumentando de precio, evidentemente, pero es bastante razonable, hasta las 30 preparaciones diferentes de salmón. Todas de salmón. La verdad es que está muy bueno. Nosotros creo que lo dejamos en las 9. Sí, sí, pero fue fantástico. Así que si os gusta el salmón, es un destino maravilloso porque además el pueblecito no es nada turístico y en cambio tiene muchísimo que ver. Exacto. Y además eso, os vais a sentir, bueno, como en un Japón que a veces, ¿no? La gente que viaja quiere ver el Japón típico, las grandes ciudades, pero también un poco un Japón más rural, más tranquilo, ¿no? Pues Murakami es vuestro sitio. Luego Toyama, la bahía de Toyama es famosa por la calidad de su sushi. Evidentemente sushi... De su pescado en general, sí, pero exacto. Claro. Podemos comer sushi en todo Japón y sushi de gran calidad ya hemos visto en Tokio, las barras en el mercado de Toyosu, por supuestísimo. Pero si hablamos con un japonés de Toyama, nos va a decir, seguro que tienes que comer sushi de la bahía del pescado de la bahía de Toyama, ¿no? Es extremadamente popular, una calidad impresionante. Entonces ahí veréis en Toyama muchos más restaurantes de sushi, a lo mejor que en otras ciudades, y hasta típico para desayunar y todo. Y luego, bueno, en la península de Noto, que está también en esta zona, es un lugar también muy poco frecuentado por los turistas, pero muy, muy bonito. Y hay una ciudad llamada Wajima que tiene un precioso mercado callejero. No todo es gastronómico, pero hay montones de puestos donde podéis comprar absolutamente de todo. Pescado, castañas, encurtidos... Pescado seco, ¿no? Las tiras estas de calamar seco. De hecho, lo bueno del mercado es que vas paseando por los puestos y si hay, por ejemplo, un puesto de tiras de pescado seco, normalmente te dejan probar. Tienen unos botecitos y puedes probar un poquito para ver si te gusta. Exacto, o no te antes gusta, de comprarlo. ¿no? Entonces es un buen sitio en el que pasear. Además es uno de los mercados callejeros más históricos de todo Japón. Exacto. Seguimos avanzando y nos vamos a la zona central de esta isla principal, es la zona de Chubu. Chubu también realmente incluye parte de Hokuriku, nosotros lo hemos dividido un poco así para hacerlo un poco más ameno. Y bueno, Chubu yo creo que es una de las partes también más conocidas por los turistas, ¿no? Exacto, aquí tenéis la prefectura de Nagano donde está Matsumoto y su castillo, ¿no? Que es una preciosidad como veis en la foto, pero también tenemos la famosísima Shirakawa-go, patrimonio de la humanidad, ¿no? Con sus casas con tejado estilo Gasho Tsukuri. Tenéis Takayama, que es uno de esos destinos yo creo que todo el mundo conoce y que merece muchísimo la pena, pero además hay muchas cosas ricas de comer. Bueno, y empezamos con un plato fuerte que sería la carne de Hida en Takayama. Es típica esta carne la podemos hacer de muchas maneras, pero en Takayama es bastante común hacerla especialmente a la parrilla, ¿eh? Aunque veremos que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Es una carne que seguramente algunos lo estaréis viendo ahora y diréis, tiene mucha grasa, pero es una grasa infiltrada que es rica en ácidos omega 3 y omega 6, con lo cual es beneficiosa para el organismo. Y está deliciosa, se deshace en la boca, casi no hace falta ni masticarla. Pero como decíamos, no solo a la parrilla, sino que ya veis, la podemos encontrar de muchísimas maneras diferentes. De hecho, en Takayama puedes llegar a desayunar, comer, casi merendar y cenar algo hecho con esta carne de Hida. Y no nos quejamos, porque está realmente deliciosa. Podéis ver, pues eso, en bolitas, con el ramen,
en un cuenco de arroz, en sushi, con jobo miso, en fin. Muchísimas maneras. Luego también toda la zona de Nagano y Matsumoto es muy conocida por los fideos soba y especialmente por los soba frío. Es uno de los manjares, yo creo, más deliciosos si vais en verano. Sabéis que en verano en Japón hace muchísimo calor, entonces estas comidas que te llenan, ¿no? Te dan energía, pero no están excesivamente calientes y no te hacen sudar. Son muy refrescantes y nos gustan mucho en general, ¿no? El soba frío, la verdad es que es una delicia en esos momentos de verano. Pero luego, bueno, si seguimos por la región, podemos llegar hasta Nagoya, ¿no? Que es una ciudad que nos queda más o menos a medio camino entre Tokio y Kioto y Osaka. Y bueno, pues puede ser, por ejemplo, pues una parada, ¿no? Pues ¿para qué? Pues para comer estas alitas de pollo, ¿no? Que con el nombre igual no os suena, pero bueno, la foto lo deja bastante claro. De hecho, cualquier persona que le dices que vas a Nagoya, te va a decir, tienes que comer tebasaki. Las tebasaki, las alitas de pollo de Nagoya son famosas en todo Japón, pero en Nagoya también son famosos, es un famoso otro plato, que es el miso katsu. El katsu es un filete de pollo empanado, pero en este caso se pone con una salsa que lleva miso. Pues un miso rojo, un poquito más fuerte que algunos otros misos que a lo mejor estamos más acostumbrados, y es delicioso. Esto, si además si vais con niños, es un plato seguro. Se lo comen y no dejan nada en el plato, así que apuntad. Y luego también tenemos una curiosidad, que ya si estáis buscando lugares un poquito diferentes, donde probar cosas diferentes, os podéis ir hasta la granja de Wasabi Dayo, está cerca de Matsumoto, y ahí podéis probar un montón de productos elaborados con wasabi. Y hablamos de cosas tan raras como helado de wasabi o cerveza con sabor a wasabi. El helado de wasabi es sorprendentemente bueno, está muy, muy rico. Y lo bueno de esta granja es que la visita es totalmente gratuita, podemos pasear por toda la granja, ver cómo se elaboran luego todos estos productos y aprender un poco más sobre el wasabi. Efectivamente. Y luego, bueno, hablábamos antes de las dos capitales japonesas de las gyozas, ¿no? Las dos ciudades que tienen un mayor consumo per cápita. Pues la segunda, la primera era Utsunomiya, la segunda es Hamamatsu, que también nos queda a mitad de camino más o menos según vamos en el tren bala desde Tokio hasta Osaka. Con lo cual, si queréis parar, es perfecto, porque además en el propio edificio de la estación tenéis restaurantes de gyozas. Exacto, no hace falta ni salir. La diferencia quizá de las gyozas de Utsunomiya y de Hamamatsu es que las de Utsunomiya tienen rellenos mucho más creativos, hay rellenos de todo tipo, así que, por ejemplo, si sois veganos o tenéis algún problemita, quizá en las gyozas de Utsunomiya tenéis más opciones. En cambio, en Hamamatsu el relleno es el clásico relleno con carne de cerdo, ajo y repollo. Y luego, bueno, pues llegamos ya a Kansai, ¿no? Que es una zona que seguramente os suena porque en Kansai es donde está Osaka, Kioto, Kobe, Nara. También hay otros lugares como la ruta de peregrinación de Kumano-Kodo, ¿no? Como podéis ver en la foto de arriba, Nara en la de abajo, o el santuario de Fushiminari, ¿no? Que es uno de estos... Yo creo que es una de las estampas una de las más imágenes típicas, más ¿no? icónicas, ¿no? Pero en cuanto a gastronomía también es interesante. Muy interesante, porque primera parada, Osaka, pasa a veces desapercibida, podríamos hablar de ella muchísimo, pero el tema gastronómico no puede pasar desapercibida, porque realmente en Osaka hay que comer, se puede comer hasta reventar. De hecho, es el moto, ¿no? El eslogan de los ciudadanos de Osaka, el cuidaore, ¿no? Que es eso, el comer hasta reventar. Les encanta la comida. Podéis ver okonomiyaki, por ejemplo, esta especie de, bueno, es difícil a veces de tortilla, sí, con... es una masa con huevo, harina a la que se le mezclan un montón de ingredientes, ¿no? Puede ser panceta, puede ser calamar, pueden ser gambas, puede ser lomo de cerdo, lo que os dé absolutamente la gana. Luego también tenemos el takoyaki, es otro de los platos típicos de Osaka. Son unas bolitas como, de hecho también es esta masa muy parecida de huevo, harina, con un trocito de pulpo en el centro, ¿no? Y se comen, ya veis, además es muy divertido ver cómo se hacen, ¿no? Se van preparando las bolitas de pulpo ahí en las parrillas, ¿no? También tenéis las brochetas, el kushikatsu, ¿no? Que son de un montón de ingredientes diferentes, empanadas y se mojan en salsa.
Pero importante, la salsa no podéis mojar 2 veces la misma brocheta en la salsa, porque la salsa es compartida entre todos los clientes, entre todos los comensales del restaurante. De hecho, si te ven que intentas mojar la brocheta una segunda vez cuando ya la has mordido, te regañan. Segurísimo. Luego también está muy típico de Osaka el butamán, que es este bollito que veis de influencias, ¿no? Claras influencias chinas, y está relleno de carne de cerdo, delicioso, especialmente si vais en invierno, en este caso está hecho al vapor y cuando muerdes sale todo el vapor, muchísimo calor, ¿no? Y por supuesto las tartas de queso de Rikuro, como podéis ver en la foto, que son famosísimas por todo Japón y bueno, hasta fuera, porque algunos lectores ya nos han hablado de que estas tartas les encantan, están buenísimas. Del montón de comida, ¿no? Y de sabores que tenemos en Osaka, nos vamos a Koyasan. Koyasan es otro de los núcleos espirituales de Japón y ahí podéis probar el Shojin Ryori, que es la comida budista, comida tradicional de los templos budistas. Es una comida en la que no veréis ningún producto de origen animal, todo es de origen vegetal y es toda una experiencia de nuevo, como hablábamos en Hakone de alojarte en un ryokan, aquí la experiencia es alojarte en un templo budista y disfrutar de esta cocina tan diferente, ¿no? Y tan especial. Sobre todo porque además no se disfruta solamente de la cocina, se disfruta de la experiencia, porque cuando te alojas en uno de estos templos también te suelen despertar a las 5 de la mañana más o menos para que participes en los rezos matutinos, que bueno, cuesta un poco, pero es una de esas experiencias que yo creo que hay que hacer una vez en la vida. Desde luego. Luego, Kioto tiene muchísimas cosas. Podríamos hacer una presentación exclusiva solo de opciones de comida de Kioto, pero nos hemos quedado especialmente con un paseo por el mercado Nishiki. Es un mercado central que es una calle al final techada, llena todo de puestecitos de comida y evidentemente de todo tipo de productos, y ahí os recomendamos probar los encurtidos que son típicos de Kioto. Y luego el oden, que es lo que veis en la foto, que es una especie de estofado, por decirlo de una manera. Sí. Hay un montón de pastelitos hechos con pasta de pescado, además de huevos, en fin, diferentes cositas. Todo se está estofando en un caldo muy suavecito a base de dashi, ¿no? Es un plato que es fantástico en invierno, porque el caldito está caliente y es que te da energía, te revigoriza y luego, bueno, pues con el caldo que te ha sobrado es típico ponerlo en un cuenco de sake, mezclarlo y bebértelo. Es la experiencia completa, ¿no? Claro, y ya que hablamos de sake, ¿no? Exacto, ya que hablamos de sake, nos vamos a Fushimi. Quizá mucha gente le suena Fushimi por el santuario Fushimi Inari, famoso por estas puertas tori rojas, pero esto es el barrio de Fushimi, está un poquito más al sur y es uno de los grandes distritos del sake de todo Japón. Porque tiene una de las 3, además, grandes fuentes de agua de Japón. Otra vez, otra lista de 3, ¿no? Entonces, el agua es uno de los ingredientes fundamentales del sake. Un buen sake tiene que tener un agua de gran calidad y en esta zona, pues el agua es fantástica. Nos vamos a la zona de Kumano-Kodo, el camino de peregrinación del que hablaba Luis antes. Y además está hermanado, para que lo sepáis, con el Camino de Santiago en España. Eso es. Y, por ejemplo, una zona perfecta para alojarse y disfrutar un poco de toda la zona de Kumano-Kodo es Kikatsura. Es un puerto pesquero bastante importante, pero es especialmente conocido por la calidad de su atún. De hecho, dicen que es el segundo mejor atún después de Tokio, ¿no? El mejor atún se va a Tokio y luego el otro se queda en Kikatsura. No sabemos exactamente si es mejor o peor, pero hemos comido muy buen atún en Kikatsura, o sea que tenemos el sello de calidad de japonismo. Y evidentemente tenemos que hablar del buey de Kobe, el famosísimo buey de Kobe. Y qué mejor lugar que comer buey de Kobe que en la propia Kobe. Que en Kobe, así que tenéis excusa para visitar Kobe. Los restaurantes especializados en buey de Kobe lo suelen hacer en el tepan, en esta parrilla, y suelen incluir un menú en el que hay varios platos de entrantes, pues para acabar con el plato fuerte, que es la carne, y luego pues un arroz que os recomendamos el frito, el arroz frito con los restos que queda de la carne. Es una maravilla. Seguimos avanzando en este viaje, nos vamos a la zona ya, a la región de Chugoku.
ya veis que está en la zona sur, digamos, de la isla principal y es conocida, quizá el lugar más conocido por los turistas es por la isla de Miyajima. Lo podéis ver en el Tori. Exactamente, el famoso Tori en el agua de Miyajima. Pero también hay otros lugares, quizá menos turísticos, pero muy interesantes también, como las dunas de arena de Totori. Por ejemplo, la imagen Sí, no superior... se nos ha traspapelado una foto de otro lado, ¿eh? Es Japón. Eso es Japón, son unas dunas de arena y es un paisaje realmente maravilloso, ¿no? O tenéis el puente Kinta-Ikkyo en Iwakuni, que también es una preciosidad, como podéis ver abajo. En realidad está lleno de sitios interesantes, Shugoku, pero os vamos a hablar de qué podéis comer aquí. Bueno, y ya que hemos hablado del okonomiyaki en Osaka, tenemos que hablar otra vez del okonomiyaki, pero de Hiroshima. Porque y diréis, diferentes. pero, exactamente, es que son diferentes. Ya se ve un poco en la foto, ¿no? Que son diferentes. El okonomiyaki de Osaka es más toda la masa, todo mezclado y hecho en la parrilla. En cambio, el okonomiyaki de Hiroshima, primero la masa se hace como una especie de crepe, para entendernos, muy finito. Se pone todo el relleno por encima y otro poquito más de masa muy finito, ¿no? Y se acompaña además con fideos y huevo frito. Así que es un plato muy contundente. Y está buenísimo. Lo bueno de ir a Japón, si podéis, es probar el okonomiyaki de Osaka y el okonomiyaki de Hiroshima y a ver si podéis decidir cuál os gusta más. Eso. Y bueno, si os gusta también el producto del mar, el gran producto del mar en Miyajima, ¿no? Aparte del Gran Tori y el santuario, las ostras son maravillosas. De hecho, cuando tomáis el ferry que os lleva desde la estación de tren hasta Miyajima, veréis un montón de cosas en el agua, ¿no? Y diréis, ¿qué es todo esto que estoy viendo en el agua? ¿No? Pues es donde están las granjas de ostras, porque son súper famosas. Las podéis comer a la parrilla, que es muy típico. Las podéis comer también en donburi, en cuenco de arroz con ostras por encima. Las hay de muchas preparaciones diferentes. Crudas con un poquitito de todas limón, ellas deliciosas. Nada. Y también justo en el extremo de esta región, justo en el extremo de la isla principal está Shimonoseki, y Shimonoseki es muy conocida en todo Japón por el fugu, el famoso pez globo, ¿no? Y que no os dé miedo porque en el mercado de Shimonoseki hay un montón de preparaciones de fugu, no solamente en formato sashimi, en crudo, también lo hay como empanado, rebozado, de muchas maneras, pero siempre, siempre con la seguridad de que está preparado por manos expertas y no va a haber ningún problema con el fugu. Exactamente. Y ya nos vamos a otra de las 4 islas principales de Japón, es la región de Shikoku, y es conocida por su ruta de peregrinación. Es una ruta que da la vuelta a la isla pasando por 88 templos distintos y también es conocida por las aguas termales, ¿no? Dogo Onsen, por ejemplo, lo que veis arriba a la izquierda, es uno de los onsen más famosos de todo Japón. Se dice que inspiró a Miyazaki para el viaje de Chihiro. Y tenemos además naturaleza mucho más espectacular que a lo mejor en otros lugares. ¿Por qué? Porque es una isla donde todavía hay muchísimo pueblo, hay grandes ciudades, sí, pero también todavía hay muchísimos pueblos, mucho más en montañas y demás, ¿no? Tenéis, y además, por ejemplo, Angel Road en Sodoshima, abajo a la izquierda. Tenéis los puentes hundidos en Shimanto, que como podéis ver no tienen barandillas, con lo cual cuando el río crece está hecho así para que no se destruyan. Es una zona, si os gusta la naturaleza, os gusta el paisaje, las aguas termales, sí, y la buena comida. La buena comida porque, por ejemplo, en Shikoku tenemos el udon. El udon en la región, sobre todo de Takamatsu, la prefectura de Takamatsu, la antigua provincia de Kagawa. No, la prefectura de Kagawa. La prefectura de Kagawa. Tenemos los fideos udon, son los fideos típicos. Ya veis que son unos fideos más gruesos que los fideos del ramen y en esta prefectura es típico comer udon. De hecho, puedes desayunar, comer y cenar udon. Y hay hasta servicios de taxi que te llevan a distintos restaurantes. Tú pagas durante X horas y el conductor te va llevando por distintos restaurantes de udon para que al final decidas cuál te ha gustado más. De hecho, los propios japoneses son muy dados a viajar por esta prefectura para probar eso. Cuantos más restaurantes de udon, mejor. Luego también tenemos el Olive Gyu. Es un wagyu que ha sido alimentado con aceitunas. Y es que, bueno, la zona del mar interior de Seto, que está entre la isla de Shikoku y la isla principal de Honshu, ahí tenemos Shodoshima, y Shodoshima tiene muchísima industria de aceitunas, ¿no? Muchísimos olivos.
Y de ahí que justo muy cerquita, que está Takamatsu, sea muy popular comer este wagyu específico de la región, ¿no? Se llama olive Q por eso, por las aceitunas. Y no podía faltarnos tampoco otro de los platos típicos, que es el tataki de bonito o katsuo en Kochi. Es uno de esos platos que lo podéis encontrar quizá por todo Japón, pero nosotros, por ejemplo, no lo hemos comido tan rico como lo hacen en Kochi, porque lo hacen a la manera tradicional, con un fuego muy caliente con paja, se pasa la pieza entera de bonito brevemente por el fuego para que el exterior se quede muy cocinado, pero el interior ya veis que está prácticamente crudo. Luego, pues con un poco de sal o con una salsa cítrica a base de yuzu y es deliciosísimo. Lo bueno es que lo podéis comer en el mercado central de Kochi, en un ambiente muy agradable, Exacto. muy festivo y es una experiencia fantástica. También tenemos en Matsuyama el taimeshi. El taimeshi es el plato típico y se sirve de dos maneras distintas. Una es con el tai, el besugo, que está en crudo, sobre un bol de arroz y normalmente luego se le echa un huevo crudo, la yema de un huevo crudo por encima, ¿no? Y se mezcla todo y se degusta. Y otra opción, y es el mismo plato, pero son dos maneras diferentes de prepararlo, es al vapor, ¿no? Como que se cocina el besugo con el arroz en la cocedera de arroz y entonces queda todo cocinado, todo junto y los jugos del besugo pasan al arroz. Y bueno, seguimos avanzando porque no queremos robarnos mucho más tiempo. Nos quedan dos regiones. Llegamos a Kyushu, que es la isla más al sur de las cuatro principales. En Kyushu es una zona llena de fuentes de aguas termales. Es donde más fuentes de aguas termales hay de Japón. Allí tenéis, por ejemplo, Kumamoto, que tiene un castillo precioso, pero que sufrió los efectos de un terremoto. Ya veis en la foto que está todavía en restauración. Y lo que le queda muchos años. También tenemos capitales como Nagasaki, con una cultura gastronómica maravillosa. ¿Por qué? Porque Nagasaki fue durante muchos años el puerto de entrada y casi exclusivo de extranjeros, ¿no? Que llegaban a Japón. Era el único sitio donde se podía comerciar, entonces llegaban chinos, pero llegaban también holandeses. Etcétera. Entonces todo ello hizo que la cultura gastronómica de la ciudad pues se fueran mezclando todos estos platos. Pero también tenemos, por ejemplo, al sur de Kyushu, Kagoshima, la foto de abajo a la derecha, que tenéis un volcán que siempre está activo. Hay veces que está un poco más, hay veces que está un poco menos. De hecho, las nubes, ¿no? Que veis ahí no son nubes, sino que es la propia actividad del volcán, que no para, siempre está igual. Y en cuanto a comida, pues aquí... Bueno, hemos hablado de dos ramenes de los tres, se viene el tercer ramen más famoso o más apreciado de Japón, que sería el tonkotsu ramen de Fukuoka, en realidad de Hakata, del barrio de Hakata. Y aquí es muy típico, ya veis que hay estos puestos callejeros que se llaman yatai en japonés, y es muy típico sentarte en uno de estos puestos callejeros y probar este tonkotsu ramen. Además, la gente suele ser muy agradable y cuando os sentáis os van a hablar, os van a preguntar que de dónde venís. A nosotros nos ha pasado y aunque no habléis mucho japonés, no os preocupéis porque el ambiente es muy agradable y se pasa un rato fantástico. Luego tenemos justamente lo que hablábamos de Nagasaki, que es ese crisol de culturas. Tenemos el champón. El champón es una especie de ramen, por decirlo de una manera. Lo que pasa es que se buscaba que fuera un plato muy contundente y que llevara muchísima cosa, porque era para los trabajadores un poco de la ciudad, ¿no? Entonces es un ramen, un caldo muy potente, muchísimos fideos y de toppings, de ingredientes, realmente ponen de todo. Cualquier cosa que puedas pensar y que te guste estará en el champón. Carnes, setas, verduras, encurtidos, de todo, pasteles de pescado, de todo, muchísimas cosas. Pero además también en Kagoshima, aparte de ese volcán que hemos dicho, pues es muy típico el cerdo negro o kurobuta. Es un tipo de cerdo un poquito de más calidad que el cerdo blanco y se come especialmente además en preparaciones como el shabu shabu o como el sukiyaki. Entonces, bueno, os va a encantar. Sí, se deshace en la boca, es maravilloso. Y otro tipo, esto lo podemos encontrar en todo Japón, pero nosotros recomendamos tomarlo en Ibusuki, que está muy cerquita de Kagoshima, ahí al sur, el extremo sur de la isla de Kyushu, y es el Zomen Nagashi. Esto que veis, no se ve muy quizá, pero es difícil de hacer la foto, ¿no? Pero veis que hay una agua en circulación, hay un montón de fideos que están circulando en este agua en circulación. Entonces lo que hay que hacer es pescar
esos fideos, ¿no? Con los palillos. Son unos fideos típicos de verano. Entonces, esta agua que circula es agua fría. Entonces, tomas con palillos los fideos del cuenco central, los pones en esta agua y como tiene una corriente artificial, los fideos pues se enfrían rápidamente y simplemente tienes que intentar cazarlos, ¿no? Es más fácil de lo que parece. Es más fácil de lo que parece. Ponerlos... Luego se mojan en salsa y precisamente no están tan fresquitos que en verano entran solos. Tradicionalmente se hacía como una especie de tobogán de bambú, pero en la actualidad ya muchos restaurantes tienen estas máquinas que son mucho más fáciles de mantener. Y nos vamos ya, para ir acabando, nos vamos a la región de Okinawa. Ya sabéis que son las islas más al sur del archipiélago japonés. Es una región con unas playas maravillosas, como podéis ver, en este caso en... Eso es Taketomi, la isla de Taketomi. Sí, la isla de Taketomi, pero mucha gente se piensa que Okinawa solo son islas con grandes playas, pero es que también tiene muchísima cultura y muchísima historia. Exactamente, además es una historia bastante diferente a la historia de lo que es el resto de Japón o la parte central de Japón, y que además tristemente también tenemos que recordar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Okinawa es un buen lugar para ir de playas y disfrutar del snorkeling y demás, pero también para aprender otra parte de la cultura japonesa que a menudo quizá no conocemos tanto, ¿no? Y os va a sorprender mucho eso, tanto por lo que veis como por lo que coméis. Exacto, porque ya se ven aquí influencias estadounidenses con el taco rice. Esto es porque, bueno, sabéis que hay bases americanas, especialmente en la isla principal y luego en algunas otras islas, y los restaurantes de la zona, restaurantes japoneses, querían llamar la atención de los soldados americanos, estadounidenses. Entonces dijeron, a ver, comen taco. Bueno, se inventaron el taco rice, que es básicamente como los ingredientes de un taco, pero en una cama de arroz. Así es como con el toque japonés. Es cambiar la tortilla de trigo pues por el arroz, ¿no? Cambiar un hidrato por otro al final. Pero básicamente es lo mismo y también podéis encontrar, por eso precisamente, taco rice de muchas variedades diferentes. Luego tenemos el rafuté. Una delicia, auténtica delicia, porque es una carne que está... Panceta de cerdo. Panceta de cerdo braseada. Marinada. Muy marinada, muy braseada, a baja temperatura, muchas horas, que hace que se te deshace en la boca. Se puede comer tal cual, se puede comer con un bol de arroz. Hay bastantes maneras diferentes, ¿no? Entonces es ideal porque tiene un toque dulzón, pero salado a la vez, ¿no? Además, como podéis ver, se suele cortar un poquito más gruesa, ¿no? De lo que cortarías la panceta normalmente en platos como el ramen, y realmente está buenísimo. Pero se te deshace en la boca, a pesar de ser tan gruesa. No cuesta nada masticar esto. Y es gracias a este proceso, ¿no?, de elaboración. Y finalmente tenemos el jimami tofu, que es muy curioso porque lo veis y decís, tofu, es tofu. Bueno, realmente es una especie de tofu, pero está hecho con cacahuete. Y esto sorprende muchísimo porque Japón realmente... No parece que el cacahuete sea un producto típico japonés. Exacto, ¿no? El cacahuete no destaca en general en la gastronomía japonesa, en cambio sí destaca en la gastronomía de Okinawa, ¿no? Ahí se ven las influencias también asiáticas. Y esto básicamente es eso, es un tofu que está hecho con pasta de cacahuetes, ¿no? Se puede comer, curiosamente, con algunos acompañamientos dulces, pero también con acompañamientos salados. Y entonces la combinación es muy sorprendente. Muy sorprendente. Porque tenemos ahí a lo mejor la salsa de soja, que es bastante más salada, y el toque dulzón del propio jimami tofu. Efectivamente. Y bueno, hemos tenido que recortar un montón porque si no, no nos daba tiempo. Todo esto y mucho más, lo que decía Natalia al principio, lo tenéis en el libro Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Además, todo ilustrado con fotos nuestras, a un precio maravilloso. Y sobre todo, bueno, ahora ya dejamos espacio para preguntas porque seguro que alguna de las cosas que os hemos contado han despertado vuestro interés o vuestro apetito. Así que a ver qué nos cuenta Natalia de las preguntas que ha habido en Facebook. A ver. Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por este super webinar tan completo que nos ha recorrido Japón de lado a lado, y seguro que a muchos se nos ha hecho la boca agua, bueno, a mí al menos sí. Y a mí también a nosotros.
Pues, de hecho, en los comentarios también hay mucha gente que nos explica, pues, los platos que les han gustado más. Por ejemplo, bueno, hay, quien ha comentado directamente oishi, así en general, a la japonesa. También hay gente que han comentado como que le gustan los fideos o sus experiencias con la carne de Hida, con los gyoza, con la comida de Osaka, de Yamaguchi, de Kyushu, de Kagoshima, de Fukuoka. También ha llamado la atención este olive gyu, muy curioso. También se ha hablado del Hakata Ramen, del Satsuma Age o del champón. Y por cierto, también quería comentar que tenemos gente viéndonos de todas partes. Tenemos gente de México, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Perú y un poquitín más cerca gente de Ciudad Real, Galicia, Mallorca, Benidorm y cerquita nuestra también de Barcelona. Alegría. Entonces, muy internacional esto. Genial, Muchas gracias fantástico. a todos los que estáis desde el otro lado del Atlántico, por supuesto, y a los que estáis desde aquí también, claro. Claro que sí. Pues vamos ya para las preguntas del público. Sí. Si queréis ir preguntando, por ahora teníamos un par y luego voy a comentar un poquito más conforme vayáis poniendo. La primera pregunta la hace Angie y pregunta si es caro comer en Hokkaido. No, la verdad es que no. En general, no solo en Hokkaido, ¿no? Pero en general en todo Japón comer es tan caro, tan barato, casi como tú quieras, ¿no? Y me explico. Hay restaurantes, pues eso, muy buenos, que puedes gastarte mucho dinero, pero puedes tener una comida muy barata y muy satisfactoria, pues a lo mejor estamos hablando de 800 yenes o incluso menos, que son unos 7 euros, 6 euros. 7 dólares, sí. No sé cómo será en la moneda de donde nos hayan inscrito, ¿no? Pero vamos, que se puede comer muy bien por poco dinero. Y Hokkaido en sí tampoco es caro, claro, va a depender, ¿no?, del tipo de marisco que elijas, puede ser un poco más caro, pero de hecho... Bueno, si te vas al cangrejo real, este gigante, ese sí va a ser caro. Sí, pero de hecho es quizá más barato si tomas ese cangrejo en el mercado. Hombre, ahí claro, en Hokkaido, que si lo tomas en algún otro sitio, por ejemplo, supuesto, en Tokio o en Kioto, ¿no? Probablemente te salga mejor tomarlo en Hokkaido, mira, que pues es el lugar de origen. Claro, entonces, ya que estás ahí, claro, se prueba, ¿no? Así que no, o sea, realmente a veces a la gente le preocupa un poco, ¿no? Si es caro comer en Japón, porque claro, vamos de vacaciones, estamos Exacto. 2 semanas, el presupuesto de comidas se nos puede ir mucho. Entonces, eso sí que por favor, tranquilos todos, porque realmente es lo que decía Luis. Más hay opciones muy variadas, o sea, estas opciones de precio barato no son solamente el sota, caballo y rey siempre, sino que hay muchísimos restaurantes donde por una cantidad muy baja de dinero puedes comer bien muchos platos distintos. Sí, tienes además preparados, ¿no?, específicos siempre con sopa de miso, con su bol de arroz, con un principal, y eso te comes muy, muy bien, pues mucho menos de lo que ha dicho Luis, ¿no? A lo mejor 500 yenes o 600 yenes. Así que, de verdad, que no os preocupéis, que no es tan caro. ¿Qué más? También tenemos otra pregunta de Alejandro. Comenta, ¿qué tan abiertos son en Japón a la fusión de sabores exóticos no comunes para la gran cocina internacional? Por ejemplo, latinos, africanos u oceánicos. O el uso de técnicas modernas en la preparación de platos tradicionales como ramen, entre otros. No sé bueno, si... Es complicado, al final depende de cada cocinero, ¿no? Pero sí que podemos decir que, a ver, la cocina japonesa en sí también ha surgido, ha tenido muchas influencias tanto asiáticas como europeas o especialmente estadounidenses, ¿no? Exacto. Entonces ya la propia cocina japonesa, la que conocemos hoy en día, la que llamamos tradicional, realmente es el producto de muchas influencias, ¿no?, de muchos sitios distintos. Exacto, muchos de los platos que hemos visto en la presentación no son japoneses de hace, ¿no?, 500 años, ¿no? El propio ramen, las gyozas son de origen chino, que luego se han ido adaptando y ya ese es un plato japonés, ¿no? Por ejemplo, el tonkatsu, ¿no? La carne empanada, ¿no? Pues también es muy típico de cuando Japón se abre a Occidente, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente sí, también hay restaurantes como algunos de los que veíamos de estrella Michelin que empiezan a utilizar, ¿no?, técnicas francesas, lo que decíamos, pero en algunos casos con técnica moderna, ¿no? Pues que si nitrógeno líquido y cosas así, esferificaciones y esto, pero con productos japoneses estacionales
y entonces hacen una mezcla que resulta muy interesante. Entonces hay las dos vertientes, ¿no? No es que se nieguen en absoluto a esas combinaciones, sino que no. De hecho, hay restaurantes de estrella Michelin en los que se usan esas técnicas francesas para la elaboración de esos productos japoneses, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aquí una pregunta que seguro que mucha gente se está preguntando. Para vosotros, ¿cuáles son los restaurantes imperdibles en Japón? A ver. Difícil, ¿eh? Esta es muy difícil. No, no es que sea muy difícil. En realidad es muy fácil porque, de hecho, en japonismo, ¿no? Nos permites hacer un poco de publicidad. En las guías que tenemos en cada ciudad incluimos mapas que cada viajero puede sincronizar con su propio Google Maps, y en estos mapas que tenemos en japonismo siempre incluimos una lista de restaurantes, ¿no? De esa ciudad. Entonces, claro, hay tantísimos restaurantes. Es un país de más de 126 millones de habitantes. A los que les encanta comer. Es que, claro... Es que es eso, hay muchísima oferta y mucha oferta muy buena, y hasta me atrevería a decir que la oferta mala es menor en Japón, ¿no? En general se come de decente para arriba. Es que, claro, hacer un listado de restaurantes imperdibles, primero habría que saber, ¿no? De qué presupuesto hablamos, en qué lugares, qué tipo de gastronomía. Es complicado, es muy complicado. Sí, no Por ejemplo, de estrella Michelin, pues eso, nos gusta mucho Narisawa en Tokio, ¿no? O incluso el restaurante español, ¿no? Ogasawara. Nos gusta mucho de sushi, pues, por ejemplo, Hakoku, ¿no? Que también una barra de sushi maravillosa en Ginza. Nos gusta Okonomimura, que está en Hiroshima, que es una zona que tiene 3 plantas y las 3 plantas están llenas de restaurantes de okonomiyaki, ¿no? Entonces, si os gusta el okonomiyaki de Hiroshima, que hemos puesto la foto, iros a este como especie de centro comercial. Centro comercial de restaurantes, sí, ¿eh? O sea, es maravilloso, eso es, vamos, podríamos traerlo para acá, fantástico. Pero es que es eso, hay muchísimos restaurantes. Tenemos restaurantes favoritos en distintos sitios, ¿no? De Japón. En todos. Y también va a depender de lo que te apetezca comer o lo que quieras comer. Luego en Takayama Maruaki, por ejemplo, para comer carne de gira, es uno que siempre recomendamos y que mucha gente que nos lee va allí. Pero ahí, ¿no? Yo creo que hemos dado algunas. Hemos dado algunas. Muy completos, sí, sí. Pues, ¿qué más? También hay otra pregunta sobre unagi. ¿Dónde creéis que se come mejor unagi? Bueno, tenemos un amigo en Tokio, un buen amigo y un gran conocedor además de la cultura española, que él es fan absoluto del unagi, y él siempre dice que en Tokio, él es de Tokio y él quiere comer unagi en Tokio, pero realmente más que quizá en Kioto también es muy típico y hay muy buenos restaurantes de unagi en verano. Hay un restaurante muy famoso, se llama Funaya, que es como muy conocido, ¿no? Por los amantes del unagi. Entonces, bueno, pues... Pero de nuevo, es que se puede comer un muy buen unagi y muy buenas preparaciones y elaboraciones en distintas regiones de Japón, ¿no? Y al final también en cada restaurante le van a dar su toque. No me atrevo a decir dónde se come el mejor, porque además no he probado unagi en todo Japón. Entonces me da un poco de miedo decir Kioto o decir Tokio, ¿no? Pero no lo he probado, por ejemplo, en Hokkaido. Es cierto que no he probado unagi en Hokkaido, así que no me atrevo a... Pero bueno, si no, apuntaros el restaurante que os he dicho. Funaya. Y así empezáis a echarle un vistazo. Perfecto. ¿Qué más? También hay mucha gente que nos pregunta sobre dulces japoneses. Por ejemplo, bueno, es una pregunta un poquito más general. Preguntan sobre los wagashi tradicionales de cada prefectura. No sé si tenéis alguna recomendación de alguna prefectura particular, de algún dulce que os haya gustado más. Por ejemplo, Kanazawa es muy buen lugar para probar wagashi. Es una de las grandes capitales, ¿no? De los wagashi. Y de nuevo Kioto. Kioto es quizá también uno de los mejores lugares. Pero más que regionales, al final los wagashi la gracia que tienes es que son estacionales. Eso es. Van cambiando según las estaciones, según los productos de esas estaciones. A mí, de hecho, me gusta mucho el otoño en Japón para los wagashi, porque entonces es cuando están las castañas a tope. Y los wagashi con castañas me parecen absolutamente deliciosos, ¿no? Tienen los japoneses una maestría, ¿no? Para trabajar
los postres tradicionales o no tan tradicionales también, que me resulta fascinante. Pero, por ejemplo, en el barrio de geishas de Kamishichiken, en Kioto, es un barrio de geishas quizá de los menos turísticos, de los menos conocidos en Kioto, y ahí hay una pastelería maravillosa de wagashis de Kioto. Además, solían hacer talleres, no sé ahora cómo está la situación, pero antes solían hacer talleres y estaban bastante, aunque no hablaban inglés y no hables japonés, se podía seguir bastante bien y podías participar de la experiencia de aprender a hacer tu propio wagashi y luego comprar los que hay en la tienda. Entonces ya, venga, ¿no? Digo, voy a recomendar una en concreto, pues en Kamishichiken, el barrio de geishas en Kioto, os lo recomiendo, y si no, Kanazawa también. Perfecto. También tenemos otra pregunta, pero en este caso muy estacionaria, de estaciones, digamos. Viajando en noviembre, ¿hay alguna comida de la estación que le recomendaríais a José? Noviembre va a ser todo de finales de otoño, te van a venir muchos, al final las comidas estacionales japonesas lo que ves es que son muy estrictos con los productos de esa estación, ¿no? Entonces, si hay algo que está en temporada, te lo van a servir, ya sea un pescado, ya sea especialmente frutas y verduras, ¿no? Lo que decía, en noviembre ya castañas quizá menos. Ya empiezan a quedar menos. Pero algunas verduras de otoño y alguna verdura de comienzo de invierno van a poner, pero así un plato concreto que digas en noviembre, ahora mismo no se me ocurre. Puede ser que luego diga, ostras, esto, ¿no? No has pensado en esto. Pero si vas en noviembre, depende de además a qué zona vayas, que empieza a hacer un poco más de frío, yo te recomiendo que te tomes un buen plato de ramen. Sí, hombre, especialmente si vas para el norte, Exacto. Ramen seguro. Eso siempre es una buena recomendación. Sí. Aunque sea en verano, bueno, A mí me gusta el ramen en verano. Nosotros hemos llegado a tomar ramen en Fukuoka, un día que además se hacía muchísimo calor en pleno agosto y lo disfrutamos mucho, así que bueno, también. Pues seguimos con más preguntas. Melissa pregunta, ¿han visto restaurantes con los platillos de las islas del sur en la parte central de Japón, como en Tokio u Osaka? Sí, claro. Sí, sí. Sobre todo en Tokio, ¿no? Lo que decíamos, Tokio al final, claro, es la megalópolis más grande del mundo, ¿no? Son casi, si juntas la gente que vive en Tokio más las prefecturas cercanas, que como tienen muy buena comunicación en tren, ¿no? Al final es como si fuera el Gran Tokio, son 39 millones de personas, hay restaurantes de absolutamente todo. O sea, todo lo que contamos en el libro, ¿no? Todo lo que hemos contado hoy en la presentación, vale, está distribuido por prefecturas, por regiones, pero en realidad todo ello, si quieres, lo puedes tener en Tokio. En Osaka, que también es una ciudad muy grande y que les encanta comer, evidentemente, pues también es un gran lugar pues, para probar este tipo de platos si no puedes visitar esas regiones. Así que sí. O sea que si no podemos ir a la región, podemos intentar en otro sitio probar. Totalmente. En Tokio se puede hacer turismo gastronómico de todo Japón. Estoy haciendo aquí un inciso, ¿no? En el libro tenemos, además, en el capítulo de Tokio, un código QR que si lo escaneas con el teléfono te lleva a un mapa que hemos hecho nosotros con restaurantes en Tokio donde puedes probar todos los platos de los que hablamos en el libro, ¿no? Precisamente por esto, porque no tengo tantos días, o ya no tengo Year Pass, o lo que sea, pero quiero probar este plato porque lo he visto y me parece delicioso, ¿no? Sí, pues, hay restaurantes de Okinawa, hay restaurantes de Hokkaido, hay restaurantes de Kyushu, de todas partes. Pues tenemos hecho un mapa con todo eso. Fantástico. Pues, ¿qué más? Otra pregunta. Elsa nos pregunta cuál sería el presupuesto diario para comida en un viaje a Japón. Esta pregunta complicada, ¿eh? Es complicada porque va a depender mucho de tu propio presupuesto. Es decir, si vas con un presupuesto ajustado, pues la comida también va a ser el presupuesto más ajustado posible. Más que un presupuesto, ¿no? Yo creo que os vamos a contar algunos precios, ¿no? Para que vosotros podáis decir, pues mira, pues sumas, ¿no? Y dices, por ejemplo, ¿no? Un bol de ramen, ¿no? O un donburi, ¿no? Un katsudon o algo. A lo mejor lo puedes encontrar, depende de los sitios, entre
600 y 800 yenes, ¿no? Y como te dan la bebida, el agua es gratis, ¿no? O el té verde, pues si no quieres gastarte mucho más, con esos 600, 800 yenes ya comes. Si te vas a algún restaurante, pues algún family restaurant, ¿no? Con algún plato como un curry con Sí, o la arroz, tortilla de o la tortilla, arroz, pues a lo mejor puedes estar en algunos casos 1.200, 1.300 yenes, que tampoco es que sea muy caro. Las barras de sushi, por ejemplo, de las que son muy top, los menús son cerrados, pues hemos estado en algunos que tienen 30 piezas de sushi, otros 50, y los precios están en torno a los 30.000 yenes sin bebidas, ¿no? En este caso, la verdad es que la cuenta se te Esto sube. ya es el presupuesto Se te alto. sube mucho. La carne de gira, por ejemplo, ¿no? Que es un wagyu que está muy bueno y está relativamente bien de precio, pues a lo mejor puedes comer por unos 5.000, 8.000. Sí, va a depender de nuevo. Y de cuánta cantidad Exacto, comas, ¿no? Pero cantidad. por persona a lo mejor 5, 6, 7.000 yenes. Entonces yo creo que si piensas en si vas con un presupuesto un poquito ajustado, piensas en unos 1.000 yenes la comida, 1.000 yenes la cena y luego te pones un poquito más para un día o 2 días, ¿no? Sí. Disfrutar de ese extra, de esa carne de gira o ¿no? Algún capricho que tengas, pero más o menos calcular eso. Los desayunos sí que en Japón sí que existen cafeterías y hay cafeterías para desayunar, pero quizá no es tan popular como por ejemplo en España que tenemos los bares de desayuno, ¿no? En Japón quizá no tanto, son más las cafeterías más de estilo occidental, luego las cafeterías japonesas abren un poco más tarde y sirven otro tipo de comidas. Entonces los desayunos, si vas también con presupuesto un poquito ajustado, recomiendo que lo compres en el supermercado, por ejemplo, la noche anterior y te lo tomes en el alojamiento antes de salir, ¿no? Y eso también te baja mucho y también ahorras el un montón así, exacto. Pues seguimos con más preguntas. Tenemos por aquí a Iñaki, que dice que comió muchos de los platos que han salido, pero a su pareja le gustan mucho las ostras. Y pregunta cuál sería el mejor sitio o zona para comer ostras de Japón. Y os saluda desde Navarra. Qué bueno. Saludos a Navarra. Saludos, Iñaki. Yo te diría, vete a Miyajima. O sea, ostras en Japón las vas a poder comer en muchos sitios, pero como Miyajima además es un lugar tan bonito, ¿no? Tiene una naturaleza tan preciosa. Puedes hacer tantas cosas, no solamente el santuario, ¿no? Puedes subir al Monte Misen, que tienes unas vistas preciosas de todo el mar interior de Seto. Puedes caminar entre los ciervos, que también allí están en libertad, como en Nara. Yo creo que es un lugar fantástico para comer ostras. Sí, disfrutas de la excursión en sí, ¿no? De la parte turística y luego disfrutas de eso de las ostras. Además, lo bueno es que hay puestecitos callejeros con algunos taburetes o algunos banquitos y te preparan las ostras allí mismo. Además, suelen ser ostras las comes allí mismo, bastante grandes, ¿no? Si estamos acostumbrados a comer ostras en otros países, nos van a sorprender porque las ostras estas japonesas son grandes. Pero son muy dulces, es una ostra muy dulce, pasa muy bien, aunque no os gusten mucho. A mí personalmente no me gustan mucho las ostras, en cambio las de Miyajima me encantan. Es que Laura, todo lo que sea japonés. Muy bien. A ver, más preguntas. A ver. Tenemos varias preguntas que nos preguntan dónde pueden conseguir vuestro libro, sobre todo desde países de Latinoamérica. Tenemos un comentario que nos comenta que lo ha conseguido por buscalibre.com. No sé si vosotros tenéis otras opciones. Es el mejor distribuidor para libros en todos los países de Latinoamérica. Se tenía que distribuir el libro físicamente a las librerías en varios países, pero con todo el tema del COVID, pues la cosa está un poco así. Pero sí que en Buscalibre lo podéis, para todos los amigos del otro lado del charco, ahí lo podéis encontrar al precio normal, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Buscalibre. Si no, en Amazon también lo tenéis, pero es eso, Buscalibre para Latinoamérica yo creo que es el sitio, pero además son muchos ya los lectores, ¿no? Que nos han escrito desde allí que nos han contado que lo han conseguido allí. Exacto. Perfecto. Pues seguimos con más preguntas. Isabel pregunta, ¿cómo es la experiencia de comer en una caja bento? Es fantástico, porque es toda una experiencia. El bento, para los que no lo conozcáis, es una caja de comida preparada, lista para comer. Y es muy típico, antes de hacer un recorrido en tren de media o larga distancia, por ejemplo, tomar el tren bala, el Shinkansen,
pues vas a comprar tu cajita esta de bento, de comida preparada, y te la comas en el tren. Lo bueno es que estas cajitas también son muy locales, muy regionales, entonces aunque no tengas mucho tiempo, si paras, ¿no?, haces un break en alguna ciudad, puedes comprar la cajita típica de esa ciudad y probar la comida típica de esa ciudad, ¿no? Entonces te subes al tren y vas comiendo mientras vas pasando por los paisajes japoneses, es toda una experiencia. De hecho, además, ¿no?, lo que decíamos al principio, decía también el cónsul, ¿no?, a los japoneses les encanta comer, ¿no?, y es una de las cosas que tienen en cuenta cuando hacen turismo interno, y de hecho eso, hay lugares donde comprar eventos regionales, porque cada uno hace una cosa especial, pero si os gusta esto, ¿no?, y vais a viajar en Shinkansen la próxima vez a Japón, os recomiendo una tienda que hay en la estación de Tokio, justo enfrente de la entrada a las vías del Shinkansen, porque ahí venden ovento de hasta 200 tipos de ovento, ¿no? Y cada uno de una región de Japón, ¿no? Entonces, si queréis decir, mira, lo mismo que hemos dicho antes, no me da tiempo a visitar esta región, ¿cómo serán los oventos de esta región? Pues te vas a esa tienda, ¿no?, y te lo compras y te lo comes en el viaje. Es fantástico. Es divertido. Sí. Me encantan estas recomendaciones tan concretas, fantástico. Se intenta, porque a veces somos muy generales, ¿no? Claro. Porque nos cuesta decidir ciertas cosas, por eso hemos dicho, venga, vamos a ser un poco más exactos. Pues la siguiente pregunta es más turística. Diana pregunta, ¿cómo son los hospedajes tradicionales y son baratos? Hay de varios tipos. Tenéis, por ejemplo, hospedajes tradicionales que se llaman minshuku, que serían como los bed and breakfast, ¿no? Que suelen ser eso, una familia que pues utiliza partes de su casa pues para hospedar gente y luego te cocinan la cena, ¿no? Y la cenas junto con ellos y con el resto de huéspedes alojados. Y estos minshuku son algo más arreglados de precio, ¿no? Pues luego... Especialmente como se encuentran en zonas rurales, Exacto. son zonas menos turísticas y la verdad es que suelen ser bastante baratitos, ¿no? Y además es toda una experiencia. Hay en algunos casos que hasta te invitan a que les ayudes a, no sé, ir al campo, si tienen fruta plantada, pues a recolectar la fruta o a hacer algunas tareas de campo, ¿no? Y si no, pues simplemente te alojas en su casa y ya está. Luego están los ryokan, que sí que son los hoteles, ¿no?, estos alojamientos tradicionales. Y de nuevo, si te sales de las zonas más turísticas, puedes encontrar habitaciones bastante grandes, porque claro, estamos hablando que son habitaciones de tatami, y normalmente pues son habitaciones que pueden tener 3, 4 personas, hay habitaciones más grandes, más pequeñas, pero claro, normalmente son mucho más grandes que las habitaciones de estilo occidental, porque los futones, que son estas camas, ¿no?, estas colchonetas que se ponen en el suelo, lo que hacen es que no están ahí todo el día, ¿no? Como en los hoteles Exacto. occidentales tenemos la cama y no la movemos y eso nos está ocupando espacio Exacto. todo el día. Ahí en Japón los futones se recogen, con lo cual de golpe y porrazo, cuando vuelves a entrar a la habitación, tienes una cantidad de espacio que dices, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Entonces Sí. la experiencia es muy curiosa, porque además muchos de estos ryokanes cuentan con aguas termales naturales, ¿no? Entonces el mezclar, ¿no?, pues eso, ¿no?, la experiencia de dormir en el suelo, pues la comida tradicional que también es típica en estos lugares, más el onsen y esto, para nosotros es una de estas experiencias que recomendamos al menos una noche, ¿no? Una noche mínimo siempre recomendamos oye, disfruta de esta experiencia tan tradicional, ¿no? Alojarte en el ryokan, ponerte el yukata, te vas al onsen, disfrutas de esa cena tradicional. Porque además, para todos los que nos estáis viendo, ¿no?, en estos lugares yo creo que son como los sitios perfectos para disfrutar de la hospitalidad japonesa, ¿no? Que es el famoso, exacto, omotenashi, ¿no? Es un concepto muy japonés, ellos están muy orgullosos, ¿no?, de su atención al cliente y veréis que os tratan, bueno, como dioses, ¿no? Porque al fin y al cabo los clientes, ¿no?, son... Es una experiencia maravillosa, de verdad que... Y podéis encontrar ofertas, si salís un poco de Kioto, Tokio, quizás son más caros. Otros lugares podéis encontrar lugares maravillosos a precios decentes, así que miraoslo porque merece la pena. Pues seguimos con más preguntas porque tenemos muchas preguntas y Venga. poco tiempo ya. Venga. A ver, Diana pregunta, ¿cuál es el mercado más rico gastronómicamente hablando? Difícil, ¿eh? Porque todos tienen sus cosas, pero
A ver, el de Kanazawa está muy bien porque es que además muchas de las cosas que hay las puedes probar, ¿no? Porque, por ejemplo, Toyosu en Tokio tienes unos cuantos restaurantes, sobre todo especializados en sushi, que están fantásticos, ¿no? Y que os van a encantar si los probáis, pero luego toda la parte del mercado, ¿no? Pues el resto donde están las frutas, la verdura y tal, pues está como pues, separado, ¿no? Entonces, si queréis un mercado donde además podáis comer muchos de las cosas que allí se venden, el de Omicho de Kanazawa creo que son, ¿cuánto? 180 puestos diferentes. Sí, por ahí. Es una maravilla. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No está preparado. Estoy de acuerdo, creo que el de Kanazawa es quizá mi favorito. También por eso, por la variedad de puestos que hay y que en todos puedes ir probando. Que me preguntaban unagi, pues por ejemplo, hay unas brochetas de unagi en el mercado de Kanazawa también, que están buenísimas. Iñaki creo que preguntaba por ostras. En el también, mercado de Micho también hay puestos donde tienen ostras, que también es una manera perfecta. Hay restaurantes de sushi, hay restaurantes de carne de wagyu, bueno, es que hay de todo. Sí, es el más variado, ¿no? Porque Shimonoseki, por ejemplo, tiene muchísimo pescado y marisco. Luego el de Hakodate, el de Hakodate también es eso, Sapporo, es mucho de pescado y marisco. Son mucho de pescado y marisco. Entonces el de Kanazawa gana por esa variedad, ¿no? que tiene de comidas. Perfecto. Pues vamos a plantar un par de preguntas más. Nos estamos quedando sin tiempo, pero un poquitín más. A ver, esta os la leo tal cual, porque es más divertida así. Sergio pregunta. Luis Laura, pregunta de Gallifante. ¿Habéis comido en un Pierrot Burger en Hakodate? Hombre, por supuesto. Bueno, sale en el libro, de hecho. De hecho, esto lo tiene que contar Luis, que es el experto de hamburguesas aquí en japonismo, ¿no? Pero bueno, es uno de los restaurantes a los que hay que ir sí o sí en Hakodate. Además, para los que no lo sepáis, la estética de los restaurantes de Lucky Pierrot es súper extraña, ¿no? Ves la fachada del restaurante y no encaja para nada, ¿no? Con la idea que a veces hay de, no sé, del ordenado, que es la gente en Japón y todo eso, ¿no? Porque está todo lleno de cosas, ¿no? Es como muy loco. Y son temáticos, ¿no? Entonces, cada uno está decorado de una manera diferente. Son hamburguesas pequeñitas, ¿no? Pues bueno, como a veces en otros sitios de hamburguesas típicamente japonesas, pero la verdad es que están muy buenas, están muy bien de precio y además solo están por allí. Solo lo podéis tomar en Hakodate. Esto sí que hay que ir a Hakodate a probarlas. Sí o sí. Pues última pregunta, porque ya son las 8:30. Esta, pues a ver, tenemos la pregunta de Montserrat. ¿Qué bocadillos dulces destacaríais? Eso es también muy famoso de Japón, los sándwiches dulces, ¿no? Básicamente estamos hablando de unos bocadillos, son sándwiches pan de molde. Es un pan de molde muy blanco, muy como suave. mojado en leche. Sí, muy de leche. Y normalmente llevan algo de nata y piezas de fruta. Fresas, kiwi, son quizá los más típicos. También hay de plátano, bueno, hay diversos tipos. ¿Pero hablamos de bocados o de bocadillos? Bocadillos. Vale, a ver si lo he entendido yo mal. No. Perdón, he sido yo al pronunciar. ¿Han puesto bocadillos? A mí me cuestan un poco, porque es una... además, en las tiendas, especialmente en las tiendas de conveniencia, estas los Konbini, que son tiendas abiertas 24 horas, donde podéis encontrar muchísimos sándwiches de muchos tipos distintos, siempre tienen en un rinconcito ahí al lado los sándwiches estos de frutas, ¿no? Y para mí es un poco extraño ver fresas en un pan, ¿no? En un sándwich. Pero a veces también los puedes encontrar, por ejemplo, hay algunos sitios especializados en tortitas, es verdad. en pancakes, ¿no? Pero gruesos, que también tienen este tipo de sándwiches de frutas, ¿no? Porque es como es algo muy popular, ¿no? Muy querido por la gente de allí. Lo bueno es que el pan es casi como, no es un bizcocho, evidentemente, la textura es de pan de molde. Es un pan como de leche. Pero exacto, es como de leche y es muy suave, muy esponjoso. Y la verdad es que va muy bien con la fruta. La próxima vez que vayáis a Japón, pues probadlo y nos contáis, ¿sabes? Claro. Perfecto, pues acabamos entonces con este toque dulce. Ya no nos queda más tiempo para más preguntas, pero si os quedáis con preguntas podéis mirar la página web de Japonismo, contactarles a través de sus redes sociales.
Y bueno, antes de acabar, nos gustaría dar las gracias a Laura y a Luis por este webinar tan completo y por todas estas respuestas también tan completas y tan concretas. También a todos vosotros os queremos agradecer que hayáis estado con nosotros este ratito y os volvemos a invitar otra vez a, si por favor podéis contestar la encuesta que comentábamos antes. Vamos a poner el link aquí en la zona de los comentarios. Os agradeceremos mucho si lo podéis responder porque nos va a ayudar muchísimo para planear futuras actividades. ¿Qué más? Por último, también os invitamos a seguir participando en nuestras actividades, de las que vamos a seguir informando a través de las redes sociales y de nuestra web. Y nada más. De nuevo, muchas gracias Laura y Luis. A vosotros muchísimas gracias por Gracias a habernos vosotros. dejado Exacto. este huequecito. Sí. Se nos ha pasado volando. Se nos ha pasado volando y queremos dar también las gracias pues, a todos los que se han conectado, ¿no? Y nos han dejado colarnos este ratito, esta hora y media en sus casas. De corazón, muchas gracias. Y eso, estamos a vuestra disposición en todas nuestras redes, en la web, donde queráis. Pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.